pasos. Queremos seguir siempre. Su mensaje difundir y su esencia compartir. Aquí comienza Generación Francisco. Un resumen de la actividad, mensajes, gestos y enseñanzas del Santo Padre. Conducen Pablo Casano y Nadia Vilat. Esto es Generación Francisco, acompañando la prédica, los gestos y las enseñanzas de Francisco. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos, muy contentos de poder compartir con ustedes media horita en el mediodía del fin de semana. Gracias por la compañía. Estamos en Generación Francisco por Radio Corazón y escuchamos Pasillo Panameño, porque hoy visitamos Panamá. Panamá, famosa por el canal que la atraviesa y une los océanos Atlántico y Pacífico, creando una ruta marítima esencial, importantísima, desde hace mucho tiempo. Empezamos por enviar una felicitación a los hermanos brasileños por la beatificación de Benigna Cardoso, la niña brasilera de 13 años, venerada por los fieles brasileños, en especial en el estado de Ceará. Felicidades. Otra noticia. El Papa Francisco aprobó canónicamente la SEAMA, la Conferencia Eclesial de la Amazonia, fruto del Espíritu Santo. La presidencia de la SEAMA ha comunicado que este 20 de octubre se produjo la aprobación por el Papa Francisco de los estatutos de la Conferencia Eclesial de la Amazonia. Algo visto como una gran alegría por la Iglesia Universal y en especial para el pueblo de Dios que peregrina en la querida Amazonia, ¿no? Como también la ha llamado el Papa. El texto ve la aprobación de la SEAMA como fruto del Espíritu Santo, destacando un proceso sinodal iniciado con la creación de la Red Eclesial Panamazónica, la REPAM, el 14 de septiembre de 2014, cuyo presidente fue el cardenal Claudio Hummes, hoy fallecido, ¿no? Relatando los pasos dados posteriormente, la carta encíclica Laudato Si, alabado seas, sobre el cuidado de la casa común, donde se hace referencia a la importancia del cuidado de la Amazonia, la convocatoria del Sínodo de la Amazonia, cuya preparación se inició con la visita de Francisco a Puerto Maldonado, el proceso de escucha encargado de la REPAM. Todos pasos importantes. Podríamos mencionar también la asamblea eclesial, en el cual la gente de la REPAM tuvo un rol muy importante. Bueno, una realización, una conferencia eclesial distinta, nueva, original, como tantas cosas que encara Francisco. Bueno, y otro tema que ya hemos compartido, después de una buena noticia viene una que no es alegre. Bueno, pero es un tema para que todo lo que digamos es poco, de modo que lo volvemos a plantear, la trata. La titular de Vínculos en Red, nuestra compatriota de Villa María, Alicia Perezuti, expuso sobre la trata de personas y lo hizo junto a Francisco, en Roma, donde se realizó el encuentro de oración por la paz. Compartimos un par de minutos de la locución de Alicia Perezuti. Desde hace 26 años resuena en mi cabeza una pregunta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está mi hermano o mi hermana? ¿Y saben qué me respondo? Mi hermano o hermana está en un prostíbulo o en un cabaret, en un taller clandestino, está en un estudio de pornografía, está en una plataforma pesquera ilegal, o está con un arma en la mano en vez de tener un lápiz, porque es un niño soldado. Este hermano o hermana mía vive en un vía crucis permanente, en una agonía permanente, en donde las estaciones del vía crucis se repiten una y otra vez en los días de su vida, en donde solamente sobrevive día a día. Este hermano o hermana, que es bebé, que es un adolescente, que es un joven, que es un adulto, o a veces un anciano, porque también hay ancianos víctimas de trata.
vive una vida de dolor, un dolor que le va a dejar huellas de por vida, así sea rescatado. A nivel mundial hemos avanzado muchísimo en la persecución penal del delito. ¿Por qué hemos avanzado? Pero no hemos avanzado en la atención a las víctimas de trata, que siguen clamando por programa de los estados, pidiendo que gasten, que pongan presupuestos al servicio de las víctimas. Aún no está. ¿Qué es la trata de personas? ¿Qué es la trata? ¿Qué es el tráfico humano? Son niños, niñas vendidas por los traficantes, entre ellos, a los explotadores, entre ellos, para explotación sexual, para trabajo esclavo, para el tráfico de órganos. Y hacemos una pausa con Abellino Muñoz y Estampa Panameña. Bueno, y continuamos con otra buena noticia. Entre los aplausos de decenas de militantes de organizaciones sociales que encabezaron la lucha por su aprobación allá en 2018, el Senado de la Nación sancionó la prórroga y reforma de la Ley de Barrios Populares. Con 64 votos a favor y uno solo en contra, la Cámara Alta convirtió en ley una iniciativa que apunta a garantizar la urbanización de los más de 5.000 barrios populares del país, y que además prohíbe los desalojos por 10 años. El proyecto finalmente sancionado incluyó dos modificaciones clave. Sumó más de 1.200 barrios, nosotros teníamos noticias de 4.000. La sanción de la ley, esta reforma ha incluido 1.200 barrios nuevos, al Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP, y extendió la prohibición de desalojo por 10 años más. Una vez más, mis amigos, el fuerte respaldo popular, organizado y movilizado, logró un avance en la lucha por las 3T: tierra, techo y trabajo. Bueno, y sin más demora, damos paso a la columna de la licenciada Nadia Vilat. Buen mediodía, Nadia. Buenas y santas, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están, amigos? Hola, Pablo, ¿cómo anda? ¿Qué cuenta? Andamos bien, gracias por tu interés. Te escuchamos. Bueno, arrancamos noviembre y aprovechamos este espacio para sumarnos a la intención de oración del Papa para este mes, esta vez por los más chiquitos. El video del Papa comienza con las palabras de Francisco y con imágenes que sacuden nuestra quietud y cuestionan nuestro silencio. Parece imposible creer que nos acostumbramos a vivir en un mundo donde los más chiquitos entre nosotros encuentran dolor, rechazo, abandono, indiferencia, hambre y explotación. Un mundo que debería recibirlos, protegerlos y amarlos. Hoy, millones de niños y niñas sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud en todo el mundo. Son millones, es difícil de dimensionar. Gurisitos inocentes y soñadores que no pueden ser niños, que viven como adultos en un mundo que los lastima. No son números, dice el Papa, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. UNICEF subraya que 1.000 millones de niños en todo el mundo viven en una pobreza multidimensional. No tienen acceso a la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, la sanidad o el agua, y estima que 153 millones de niños son huérfanos. Por otro lado, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU manifestó en una carta reciente que a finales del año pasado más de 450 millones de niños, 1 de cada 6, vivían en una zona de conflicto, la cifra más alta en 20 años. Una cifra récord: 36 millones de niños fueron desplazados de sus hogares como consecuencia de conflictos, violencia y otras crisis. Pero no hace falta ir tan lejos para abrir nuestros ojos y destapar nuestros oídos. En nuestro país, más de la mitad de los niños son pobres, por solo mirar una variable. Está claro que esta dolorosísima situación no es producto de la naturaleza. No es así porque sí y nada más.
Es así por la forma en la que hemos elegido vivir. Demasiadas veces, dice Francisco, olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida, dice Francisco. Asumir esta responsabilidad es nuestra única oportunidad, amigos. Tomar las riendas, participar, dejar de mirar para otro lado, involucrarnos. Poner el cuerpo, la mente y el corazón en una misma dirección, para que ningún chico en nuestra patria ni en ningún lugar del mundo tenga que renunciar a su infancia. Las desigualdades estructurales dejan a miles de niños afuera del mundo, y como si fuera poco, la guerra. Nunca más la guerra, decía Francisco hace unos meses. Piensen sobre todo en los niños privados de la esperanza de una vida digna, niños muertos, heridos, huérfanos, niños que tienen residuos de guerra como juguetes. En el nombre de Dios, deténganse. Sin duda es un dolor en lo más profundo del alma, un dolor que debe encontrarnos y hacernos reaccionar. Francisco nos pide que recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto a una familia. Acompañemos a Francisco en esta causa y encontremos, junto a los que tenemos al lado, caminos para construir un mundo mejor para nuestros gurises. Bueno, amigos, hasta la semana que viene. Se ha dicho que una civilización se puede juzgar por cómo trata a los niños, por cómo trata a los chicos. Pareciera que por muy civilizados que nos creamos, no pasamos el examen, por lo menos atendiendo las palabras de Nadia. Dios quiera, Nadia, que tus reflexiones nos empujen a revisar nuestra forma de vida, tomar las riendas, participar, poner el cuerpo. Bien dicho. Muchas gracias, compañera. Y esa fue la columna de la licenciada Nadia Vilat. Durante el corte, El Arbolito, por Luis Enrique Casal. Y seguimos en nuestro programa radial de Generación Francisco en el mediodía por Radio Corazón, dialogando acerca del Concilio Ecuménico Vaticano II. El 11 de octubre se cumplieron los 60 años del comienzo de un concilio decisivo para la Iglesia Católica. Lo había convocado con gran sorpresa general el Papa Juan XXIII. Empieza Juan XXIII y termina por la muerte de Juan Pablo VI. Todo hace pensar que Francisco es un continuador, una nueva sorpresa de las intenciones de llevar adelante las oportunas actualizaciones de Ángel que reclamaba Angelo Giuseppe Roncalli, más conocido como Juan el Bueno. Entrevistamos a Carlos Ferré, un amigo del programa, integrante del grupo Tomás Moro y fundador de Generación Francisco, una persona contemporánea del concilio. Hola Carlos, buen mediodía. ¿Cómo viviste el Vaticano II en su momento? Hola Pablo, gracias por la invitación. Bueno, el Concilio Vaticano II. Yo recuerdo que era muy joven, porque fue allá por el año 59 cuando el Papa Juan XXIII decide, a 3 meses de su pontificado, recién había asumido, comunicar en una reunión, en un consistorio de cardenales ahí en San Pablo, en la Basílica de San Pablo Extramuros,
que iba a ser un concilio de toda la iglesia. Bueno, yo me entero porque el cura de mi parroquia, que era un belga, pero ya muy argentinizado, pero que estaba muy al tanto de las cosas que pasaban en Roma y en Europa, nos cuenta así a los chicos, a los muchachos, a los adolescentes de la parroquia, que iba a haber un concilio, y se reía porque decía, resulta que este papa que es viejito, que lo eligieron como un papa de transición, propone semejante cosa, propone un concilio Vaticano II. Entonces nosotros empezamos a preguntar qué era un concilio, ahí nos empezamos a enterar de qué se trataba. Pero de hecho fue una cosa que evidentemente conmovió a los cardenales que estaban presentes ese día y a toda la iglesia en su conjunto a medida que nos fuimos enterando. Y bueno, como iban a participar los obispos de todo el país, por supuesto, de todos los países, por supuesto de la Argentina, bueno, ahí empezamos a seguir el tema, que era realmente atractivo. Entonces, bueno, en el año 63, efectivamente, y a pesar de que la curia, nosotros nos íbamos enterando de que, en fin, le habían dicho al Papa, sí, bueno, vamos a hacer un concilio, pero bueno, realmente para hacerlo hace falta mucho tiempo, hay que prepararlo bien, tal vez en 10 años se pueda convocar. Bueno, pero Juan XXIII estaba absolutamente convencido de que había que hacerlo ya mismo, y bueno, así fue que en 3 años prácticamente, 3 años y pico, se convoca el concilio y él lo está inaugurando el 11 de octubre de 1962. Él estaba enfermo y muere en el 63, así que el nuevo Papa, que es Pablo VI, se tiene que hacer cargo, digamos, de la continuación hasta la finalización del concilio. Y bueno, realmente desde ese momento, a nosotros como jóvenes de esa época nos llamó la atención, nos empezó a mover mucho y empezamos a seguir los acontecimientos del concilio, que realmente fueron muy interesantes, y ya después, con algunos curas que estaban muy cercanos al tema, nos fuimos informando. Y bueno, creo que ahí empezó una etapa muy importante para la Iglesia. Y decime, Carles, ¿cuáles fueron los efectos más positivos del Vaticano II en Argentina y en América Latina? Bien, sí, los efectos en la Argentina, que se notaron rápidamente, fue que había un incipiente movimiento de renovación litúrgica que a medida que, digamos, que fue avanzando el concilio y por supuesto después de eso, tuvo una presencia muy importante, porque claro, el cambio de idioma, ¿no es cierto?, en la celebración de la misa hizo que se modificara una cosa que tenía ya muchísimos años y que evidentemente, digamos, no coincidía con la necesidad de participación de los fieles de esa época. Imagínense que hasta el Concilio Vaticano II la misa se decía en latín, no había micrófonos, no había parlantes, o sea que el cura, digamos, con los monaguillos hablaba casi en secreto y el resto del pueblo presente, que se hacía lo que podía, rezaba el rosario, rezaba un devocionario, o rezaba las oraciones que sabía, o simplemente asistía a la misa, pero no podía participar. Entonces esto, digamos, fue un cambio realmente importante. Bueno, después, digamos, había una participación de los laicos, pero evidentemente crece, digamos, la idea de una participación diferente, mucho más protagónica de los laicos en la Iglesia, sobre todo en el posconcilio inmediato, ¿no es cierto? Crece la participación también activa de la juventud, que también tiene que ver con este tema de la participación de los laicos. En fin, por otro lado, también había un incipiente movimiento de estudios bíblicos y eso también, digamos, se empieza a potenciar. Se empieza a hablar de la doctrina social de la Iglesia, en fin, hubo muchos cambios realmente positivos. Y bueno, y en América Latina creo que
inmediatamente, digamos, como hechos más importantes que ocurrieron a partir del concilio, creo que fue el conocimiento y lo que se llamó el pacto de las catacumbas, ¿no es cierto? Y que después se fue extendiendo a movimientos de sacerdotes, acá en la Argentina el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Por otro lado, bueno, Medellín, evidentemente también la reunión y el documento de Medellín tienen directamente que ver con este proceso que se empieza en el Concilio Vaticano II. Es decir, empieza un proceso, digamos, muy activo de renovación de la Iglesia y de mucha participación. Y para ir terminando, ¿qué influencia tiene el Vaticano II hoy en día desde tu óptica? Y bueno, desde el año 1965 a la fecha, evidentemente, el Concilio Vaticano II ha estado, digamos, de alguna forma presente en muchas decisiones y en muchas actividades, propuestas y que la Iglesia ha ido desarrollando, ¿no? Creo que así como hubo dudas importantes antes del concilio y resistencias importantes antes del concilio y durante el Concilio Vaticano II, porque muchos temían, digamos, que las certezas o las seguridades que tenían antes del concilio de alguna forma se vieran empañadas. Creo que eso siguió después y mucha gente, muchos sacerdotes, obispos, cardenales, les costó, digamos, asumir las nuevas novedades del concilio, sobre todo dos cosas principales: al interior de la Iglesia, este concepto de la Iglesia como pueblo de Dios, que superaba, digamos, que ayornaba otros conceptos, otras eclesiologías anteriores, y desde el punto de vista de la relación de la Iglesia y el mundo también había un cambio muy importante. Y eso evidentemente fue costando, ¿no es cierto? Y sigue costando. Ahora, gracias a Dios, la presencia de Francisco en el Vaticano como Papa le está dando al concilio un nuevo impulso, le está dando una reactualización absoluta que, por supuesto, despierta y sigue despertando las mismas resistencias y las mismas oposiciones tal vez que se encontró Juan XXIII en aquel momento. Pero es interesante, por ejemplo, cómo se da una continuidad entre Juan XXIII y Francisco, porque Juan XXIII, cuando, digamos, presenta el Concilio Vaticano II en su origen, digamos, en su discurso inaugural, él empieza a poner ciertos acentos. Por ejemplo, pone un acento sobre la misericordia, ¿no es cierto? Y dice, bueno, hace falta, digamos, incorporar esto de la misericordia como una cuestión más esencial. Y Francisco vuelve a tomar el tema de la misericordia como una cuestión esencial de la transmisión del mensaje evangélico. Y bueno, hay mucha gente que es más devota de la justicia divina que de la misericordia divina, ¿no es cierto? Entonces, dicen, bueno, pero no tanta misericordia, ¿no? Bueno, y también hay otra, en la relación con los hermanos cristianos de otras denominaciones, también hubo un avance muy importante en el ecumenismo, en la relación con otras religiones y en la relación con el mundo. Digamos, se sigue notando, y evidentemente Francisco está reactualizando cada día y quiere poner definitivamente el Concilio Vaticano II en vigencia en toda la Iglesia, cuando de alguna forma había habido, esas resistencias habían ido, y otras circunstancias que ocurrieron en el mundo, ¿no? Pero habían ido digamos, encapsulando de nuevo a la Iglesia en un ensimismamiento que no era conveniente para la misión que tiene la Iglesia, que es llevar el Evangelio a todas las sociedades, a todo el mundo. Así que me parece que básicamente ese es la influencia que hoy tiene el Vaticano II y que espero la siga teniendo. Bueno, esto me parece que responde a tu pregunta. Muchas gracias, Carlos. Vamos al último corte con Mal de Amores, cumbia clásica panameña por Estercita Nieto.
Y iniciamos el último bloque del programa. La tristeza no debe ser descartada sino comprendida, porque ayuda a mejorar la vida. En la audiencia general, Francisco continuó con las reflexiones sobre el tema del discernimiento y en la catequesis del miércoles abordó un aspecto que tiene que ver con los sentimientos, la desolación, una experiencia común en la vida de todos. Puede desanimar a quien quiere seguir el Evangelio y hacer el bien, pero ninguna tentación está por encima de nuestras fuerzas, ha dicho Francisco en su catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en este ciclo de catequesis dedicado al discernimiento, hoy reflexionamos sobre la desolación. Todo lo que hacemos tiene una connotación afectiva y es necesario reconocer, o sea, discernir lo que se mueve en nuestro interior, porque Dios habla al corazón. Cuando los movimientos interiores se caracterizan por la turbación, la tristeza y las tentaciones, cuando sentimos que perdemos la esperanza y nos alejamos de Dios, estamos experimentando la desolación. Nadie quisiera tener que pasar por estos momentos de oscuridad, pero a todos nos llegan, es parte del camino. Y si sabemos leerlos, rezarlos y confrontarlos con un guía espiritual que nos acompañe, pueden ayudarnos a madurar y a afrontar la vida de otra manera, más arraigados y firmes en la fe. También es importante cuando llega la prueba no hacer mudanza, no cambiar, es decir, permanecer fuertemente unidos al Señor y no desviarnos del camino que nos conduce hasta Él. Así, con la gracia de Dios, podremos fortalecernos y seguir viviendo con mayor paz y libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo martes celebramos la solemnidad de todos los santos. Pidamos que, siguiendo su ejemplo de entrega a la voluntad de Dios, no nos desanimemos en los momentos de desolación y sepamos confiar siempre en Él, en su amor infinito que no nos abandona. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Bueno, y después de la catequesis de Francisco, una cortita más antes de irnos. El Papa destacó el coraje de la selección argentina de talla baja. Francisco recibió el mismo miércoles de la catequesis en la Casa Santa Marta a la selección argentina de fútbol de talla baja, actual campeona de Europa y de América, que le hizo entrega de una camiseta firmada por todos los jugadores y dialogaron sobre el proyecto de inclusión de las personas de talla baja a través del fútbol. Y bueno, recuerden todas las noticias, muchas noticias las pueden encontrar en nuestra página de Facebook Generación Francisco. Si no, también pueden acceder al Vatican News, que es muy completo, muy actualizado y muy serio, muy de confiar. Todos los programas que nosotros hacemos, algunos reportajes que vamos subiendo en nuestra casilla de YouTube. De paso, si se suscriben, si ponen un me gusta, si la manito para arriba o la campanita, nos ayudan a ganar redes a la vez que pueden estar informados de nuestras actividades, que no son muchas y no los vamos a molestar. Tenemos que acordarnos de rezar todos los días por Francisco, como él siempre lo pide. Y nuevamente, gracias por la compañía, gracias a quienes hacen posible este programa. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere, sábados y domingo a partir de las 2:30 horas. La despedida y la consagración a Santa María la Antigua, patrona de Panamá. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Compartimos novedades, análisis y reflexiones sobre el alcance pastoral del magisterio y cercanía del Papa Francisco en nuestras comunidades. Así termina por hoy Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande.